Bien, vamos a seguir con los dos últimos apartados de este tema 5. El primero trata sobre teorías de la relevancia. Cambiamos ligeramente el tema. Seguimos en el contexto, sobre todo de la tarea de selección de Wilson, pero vamos a enfocarla desde otro punto de vista. Veis además que lo que tenemos en este capítulo es toda una secuencia de teorías alternativas que de alguna forma van construyendo, nos van dirigiendo hacia una aproximación ligeramente diferente. La veremos al final. Esta teoría de la relevancia se basa en dos principios. El principio cognitivo de relevancia, que plantea que los procesos cognitivos se guían por la información que resulte más relevante en cada momento. ¿Qué implica esta relevancia? ¿En qué se basa esta relevancia? Básicamente es una expectativa sobre el coste cognitivo de procesar esa información y sobre todo el beneficio que puede reportar esa información que ha de procesarse. Cuanto mayor sea el beneficio esperado, es una expectativa, pues cuanto mayor sea este beneficio esperado, mayor será la relevancia de esa información, más implicará un individuo en su procesamiento, pero cuanto mayor sea su coste, menor la relevancia. Por lo tanto, como venimos diciendo en momentos anteriores, la necesidad de implicarse en la resolución de una tarea tiene que, o realmente tiene en cuenta estos dos factores. En muchos casos, el rendimiento en este tipo de problemas que estamos tratando puede deberse, y hay que tenerlo en cuenta, a la posibilidad de que no exista una motivación suficientemente alta para afrontar el coste cognitivo que implica resolver de una forma completa un argumento deductivo como los que estamos viendo en este capítulo. Por lo tanto, la relevancia tiene mucho que decir en esta situación. Un segundo principio comunicativo de relevancia, implica que todo acto de comunicación, algo que se nos da, por ejemplo, las instrucciones en una tarea o el planteamiento de un problema, el caso que nos ocupa, un argumento o la propia tarea de selección, transmite una presunción de su propia relevancia, es decir, que en ese contexto va a determinar cada persona cómo de relevante en términos de qué voy a sacar de esta situación y cuánto esfuerzo voy a tener que hacer para resolverlo, como cualquier otro caso. Este acto de comunicación además implica que se le da normalmente una importancia, el grado determinado dependerá del contexto, una determinada importancia a eso que se nos dice o a eso que se nos pide, y es muy importante porque precisamente va a determinar el grado de implicación que va a tener un individuo al resolver la tarea. Cuando lo aplicamos a la tarea de decisión, esos principios, la propia teoría de la relevancia, partimos del punto en que las expectativas de relevancia probablemente son mínimas. Puede jugarse con la estrategia de entregar dinero a los participantes, como os había contado al principio. Puede jugarse con otros factores, hacerlo más interesante, al pedir que se participe, bueno, pues crear un contexto donde se pueda justificar el que los participantes pongan todo de su parte, etcétera, etcétera, pero básicamente no se trata de una situación real, es una situación creada artificialmente y el grado de implicación que pueden sentir los participantes puede ser muy variable, pero aún así probablemente sea
tenga una relevancia baja. Dado esto, podemos suponer que las interpretaciones que se hagan de ese contexto de la tarea de selección podrían ser estas tres que veis aquí. En primer lugar, la regla implica que cualquier tarjeta con una P, esta P tenemos que verla, P minúscula y en cursiva tenemos que verla como un antecedente, tendrá lo que funcione como consecuente en la tarea por el otro lado. No es más que la verbalización de la regla que se da a los participantes cuando se enfrentan a las 4 tarjetas. Una segunda regla, la regla implica que en la mayoría de los contextos hay casos P y casos Q. Esto puede derivarse de, como poco, el segundo principio de relevancia, es decir, me están diciendo esto, asumo que por lo tanto vamos a tener que resolver esta tarea de selección en un contexto donde tiene que haber casos de antecedente y casos de consecuente, porque efectivamente eso es lo que se me está comunicando al proporcionarme la información y específicamente la regla que se supone que está rigiendo en esas 4 tarjetas. Y una tercera regla, una tercera interpretación a la que se podría llegar, la regla contradice el supuesto de que hay casos P y no Q. Es decir, esto no debería pasar. Se asume que hay una regla que justamente plantea que eso no sucede. No debería suceder. Eso sería una, entre comillas, violación de la regla o un caso que no se ajusta a la regla y que básicamente es lo que probablemente tengan que buscar los sujetos. Estas son las interpretaciones superficiales, pero son interpretaciones derivadas de esa regla. Es una forma en la que la información que se proporciona tiene que interpretarse para poder establecer esa valoración en términos de interés y coste que plantea la teoría de la relevancia. Normalmente, dada la artificialidad de la situación, dada que no es una situación donde pase algo especialmente importante para esos participantes, se elige o la regla 1, que es la verbalización directa de la regla, o las reglas 1 y 2. Implican un esfuerzo mucho menor, dado que en la 3 hay que procesar algo en términos negativos, que normalmente es más complicado, y además hay que procesar también esa contradicción, entender o construir modelos que se basen en ese principio de contradicción. Entonces, si el problema no se expresa o no se crea un contexto que motive y proporcione una justificación de por qué invertir el coste cognitivo que la tarea requiere en ese momento, lo más normal es que se apliquen interpretaciones muy, muy superficiales que dan lugar a los resultados que se obtienen, que son realmente pobres. Una teoría dentro de este contexto de relevancia, la teoría alternativa es la teoría heurística y analítica. En este caso, se plantea 2 tipos de procesos a la hora de resolver tareas de razonamiento en general. El primer proceso funciona también en primer lugar, son procesos heurísticos. Ya vimos en su momento, estos procesos heurísticos están normalmente dirigidos a la simplificación de una tarea, a diferencia de los procesos algorítmicos o incluso analíticos que vemos a continuación, no garantiza una solución, como lo garantiza un algoritmo, sino que tienen un carácter puramente pragmático, permitiendo pues, no tener en cuenta determinados aspectos de la información porque se consideran
no especialmente relevantes o simplemente por el hecho de centrarse en lo que parece más simple, más atacable, más resoluble. La teoría plantea que estos procesos heurísticos son de carácter preatencional. En este sentido, no implica un procesamiento controlado, sino simplemente utilizando estrategias que se pueden haber establecido previamente y que acaban consolidadas como hábitos. Es decir, prefiero este tipo de información y no este otro tipo, me centro en estos aspectos de la tarea, pues cualquier cuestión que básicamente la simplifique. Y dentro de esta teoría tienen la tarea importantísima de seleccionar la información que se considera que en esa situación la persona que tiene que resolver la tarea considera relevante. Una vez que esos procesos heurísticos realizan este proceso de selección de información relevante, el proceso analítico es el que se encarga de realizar el propio razonamiento. Por tanto, el primer proceso extrae información para que el segundo proceso analítico pueda resolver la tarea. En este contexto, la tarea asume que los procesos heurísticos introducen un sesgo de emparejamiento. Se selecciona aquello que se plantea específicamente en la propia regla, aquello que el enunciado dice directamente. De ahí lo de emparejamiento. Se empareja, es decir, se selecciona aquello que se menciona directamente. Y ninguna otra cuestión pasará a esa otra fase analítica y, por lo tanto, probablemente el resultado no sea el esperado. Lo importante es que ya teníamos, a través de Wason, teníamos noticia de otro tipo de sesgo. Recordamos que un sesgo es un error que se repite de manera sistemática. Wason lo denominaba sesgo confirmatorio, indicando que entendía que los sujetos, cuando resolvían su tarea, solamente intentaban confirmar la regla, no buscaban formas para negarla, es decir, buscar aquellas situaciones que no se estuviesen ajustando a la regla, sino que buscaban situaciones que se ajustan a la regla. Y este sesgo de emparejamiento parece que básicamente dice algo muy similar. El sesgo de emparejamiento plantea no que se busque confirmar o desconfirmar, sino que solo se tiene en cuenta lo que explícitamente se menciona en la regla. Por eso los sujetos eligen P, que se dice explícitamente, y Q, que se dice explícitamente cuando deberían seleccionar, como vimos al principio, pues la tarjeta que se corresponde con P, el antecedente, no P, la consonante, y la tarjeta no Q, la negación del consecuente. Lo importante es que esta versión del sesgo de emparejamiento es distinta a la del confirmatorio, es decir, tiene consecuencias diferentes cuando los sujetos se enfrentan a la versión negativa de la tarea de selección. La versión negativa introduce este no, donde el consecuente es la negación de una proposición básica. Si hay una consonante por una cara, vamos planteándolo en los mismos términos del ejemplo que vimos al principio, entonces no hay un número impar por la otra. ¿Sí? La expresión sería ya directamente si P no Q. ¿Qué sucede? Que en esta formulación tendríamos que buscar o voltear las tarjetas que sean compatibles con el antecedente, la tarjeta P, y como vimos, la tarjeta que representa la negación del consecuente. Y en este caso sería no Q,
Estos dos negaciones consecutivas se anularían, por lo tanto habría que voltear la tarjeta P y Q. Por lo tanto, con el sesgo de emparejamiento habría una diferencia muy importante respecto al sesgo confirmatorio cuando estemos manejando la versión negativa. Bien, pues el proceso heurístico, ese primer proceso de esta teoría que estamos tratando, guiado por este sesgo de emparejamiento, selecciona P y Q tanto en la versión afirmativa como en la versión negativa. En la versión afirmativa tendríamos un resultado incorrecto, porque tendríamos que elegir P y la tarjeta que represente la negación del consecuente, y al aplicarlo a la versión negativa tendríamos un resultado correcto, porque habríamos elegido P y lo que corresponde, que planteé ya antes, la negación del antecedente, perdón, la negación del consecuente, que en este caso es la negación de Q. Estas dos negaciones plantearían que en la versión negativa el sesgo de emparejamiento da lugar a que se seleccionen las tarjetas correctas, a diferencia de lo que pasa en la versión positiva. El último apartado de este capítulo nos habla de teorías probabilísticas. El siguiente tema habla de razonamiento, trata el razonamiento probabilístico, y ahí vamos a ver muchas cuestiones, algunas complicadas, difíciles de tratar. Pero vamos a ir aproximándonos poco a poco. Respecto a lo que se plantea en este capítulo, tenemos en primer lugar la teoría bayesiana del condicional. Y se basa en determinados supuestos. Estos son los autores, relativamente reciente esta teoría. Estos supuestos implican que, en primer lugar, como pasaba con las teorías de la relevancia, las metas del sistema cognitivo se dirigen a la selección de información relevante. En consonancia, por ejemplo, con las teorías de la relevancia, que plantean que solo nos centramos en aquella información que podemos presuponer como relevante, que da lugar a expectativas de bajo coste y alto beneficio. Un segundo supuesto, es un poco complicado de entender, es el principio de rareza. Y plantea que las propiedades presentes en las relaciones causales, que a veces se pueden resumir así, si vemos lo que en un modelo previo se llamaba la orientación o el planteamiento tautológico, planteamiento lógico del condicional, no puede entenderse como una relación causal, pero en muchas circunstancias se le atribuyen esas propiedades porque nuestra forma de interpretarlo va más allá del planteamiento lógico. Pues estas propiedades presentes, según este principio de rareza, son poco frecuentes en el ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, que somos capaces de entender que entre distintos sucesos hay una posible relación causal cuando la frecuencia de esos sucesos es relativamente baja. Ante un entorno donde se presentan distintos sucesos con frecuencias muy altas, nos resulta más complicado establecer esas relaciones causales. Por ejemplo, podemos saber que si pulso un interruptor, se enciende o se apaga una luz. Resultaría complicado llegar a este tipo de relaciones si la luz se encendiese y se apagase con muchísima frecuencia, porque no acabaríamos de establecer
esa secuencia necesaria para intuir las relaciones causales entre el suceso pulsar y el suceso la luz se enciende o la luz se apaga. Esta misma idea de principio de rareza se aplica en distintos ambientes, incluso en el condicionamiento clásico. Vimos o habréis visto que cuando el condicionamiento clásico se desarrolla en ensayos, los procedimientos son mucho más eficaces si esos ensayos están aislados temporalmente. Es una forma de convertir en más raro el suceso EC y el suceso EI. Cuando las frecuencias de aparición de los sucesos que nos rodean son muy altas, nos resulta complicado relacionar. Imaginaos, por poner un ejemplo un poco extraño, que alguien os dice que tiene la capacidad de predecir el futuro y al lado de una carretera por donde pasa mucho tráfico nos dice dentro de 5 minutos va a pasar un coche por aquí. Le diremos, pues vaya predicción la tuya, porque están pasando coches frecuentemente. Dime algo que suceda de forma poco frecuente para que yo pueda ver que realmente estás haciendo una predicción significativa y a partir de ahí puede intuir que tienes una capacidad por encima de los demás de poder predecir el futuro. Eso está asociado con este principio de rareza. Nuestra capacidad para establecer esas relaciones normalmente se centra en fenómenos en los que una vez aparecido un fenómeno que es relativamente infrecuente, por eso podemos atender de una forma especial a él, buscamos en nuestra memoria qué pudo haber pasado antes para entender ese suceso previo como un precursor o incluso como un desencadenante. Pero también tiene que ser un suceso significativo, no estar totalmente rodeado de caos, es decir, de otros muchísimos sucesos que están dándose con una frecuencia muy alta y que obviamente nos resulta complicado procesar. De ahí un intento de explicación de qué es este principio de rareza. Gestionamos muchísimo mejor esas situaciones donde podemos establecer entre fenómenos relativamente infrecuentes relaciones, especialmente las relaciones causales. A consecuencia de eso, plantea que las personas resuelven la tarea de selección, la tarea de Wason, de acuerdo con un modelo bayesiano para identificar las tarjetas que aporten más información respecto a la comprobación de dos posibles hipótesis. Nos está diciendo que las personas que en general interpretamos la tarea de Wason al fin y al cabo como la decisión entre dos hipótesis. P y Q están vinculadas o P y Q son independientes. Y vuelvo a decir, en este caso P y Q quiere decir antecedente y consecuente, lo que se esté usando en particular en las tarjetas. Por lo tanto, bueno, P y Q están vinculadas y por una relación de este tipo. Esta relación que en el ámbito de la lógica es el condicional, la implicación material, nuestros IP y Q del principio, pero que, ya digo, puede tener en función de determinados contextos matices extra, como obligación, como permiso, como causalidad, y todo eso entra dentro de la interpretación, no nos ceñimos normalmente a la pura y estricta interpretación lógica. Por lo tanto, al realizar la tarea, este punto de vista, estas teorías probabilísticas, plantean que realmente las personas están resolviendo el problema, pero visto así. ¿Están o no están vinculadas lo que se enuncia como antecedente y como consecuente? Si aplicando todo lo que vimos, los supuestos anteriores, al problema de la tarea de selección, tenemos estas cuatro interpretaciones que son un poco delicadas de entender, lo verdaderamente importante para nuestros intereses es esto que está aquí.
Entonces, las tarjetas tendrán más o menos información en función de la probabilidad que tengan, y de ahí la idea que la tarjeta P será informativa. Tendrá sentido voltear esa tarjeta cuando se asuma que la probabilidad del consecuente es relativamente baja. Entonces, tengo aquello que se entiende como antecedente. Si ese consecuente es relativamente bajo, es decir, mi ejemplo de aquella persona que predecía el futuro, si pasan muy pocos coches por aquella carretera, tendrá sentido plantearse si realmente hay una predicción, es decir, si esa regla o esa relación entre P y Q está verdaderamente funcionando. Lo mismo para las demás tarjetas, aunque una de ellas no es informativa. Ya digo, entender un poco qué quiere decir con esta cuestión de las probabilidades a veces se hace un poco difícil. Yo me centraría realmente en el hecho de que esta interpretación probabilística de la tarea de Wilson determina que la importancia, la relevancia de las tarjetas está ordenada, de manera que en ese proceso de decidir qué información es la importante para dirimir entre esas dos posibilidades de P y Q están relacionadas o P y Q no están relacionadas. En primer lugar, es más importante la tarjeta P, y en segundo lugar de importancia, de relevancia, la tarjeta Q. En tercer lugar, la tarjeta negación del consecuente, la no Q. Y en último lugar, por no ser informativa, la tarjeta no P. Veremos ejemplos más adelante de por qué no considerarla informativa. Al fin y al cabo, esto coincide básicamente con lo que sucede en la tarea de selección, porque la mayoría de los sujetos eligen la tarjeta que tiene el antecedente o las dos tarjetas que tiene el antecedente y la otra tarjeta que tiene el consecuente, como vimos al principio. Por lo tanto, es posible que esta teoría probabilística, este análisis bayesiano de la tarea de selección, pueda explicar por qué las personas eligen esas tarjetas y no otras, porque el 80% prácticamente realiza la tarea mal, porque eligen estas tarjetas en lugar de elegir P y Q. Vimos que elegir solo la tarjeta P no es correcto, y elegir solamente la tarjeta P y la tarjeta Q, y con esto quiero decir la tarjeta del antecedente y la tarjeta del consecuente, tampoco es correcto. Dentro de este contexto de teorías probabilísticas, también tenemos, por si no hubiésemos visto ya suficiente teoría, la teoría de la suposición, planteada por estos dos autores. Evans ya nos va sonando mucho más porque participa en muchos de los planteamientos que vimos. Plantea algo muy interesante. Supone lo siguiente: las personas interpretan un enunciado condicional, es decir, un enunciado si P, entonces Q, lo interpretan como una probabilidad. La probabilidad subjetiva, ha de estimarse, cada uno estima un poco lo que considera oportuno, de que ocurra el consecuente cuando suponen que se ha dado el antecedente. ¿Qué quiere decir esto? Es una probabilidad condicional. Estiman con qué probabilidad se va a producir el consecuente, lo voy a poner así para no confundir las letras, cuando dan por hecho que se produjo el antecedente. Vale. El consecuente es Q y el antecedente sabemos que es P. Use estas letras para no confundir estas dos. Por lo tanto, plantean que esta suposición que realizan las personas, que realizamos las personas cuando nos enfrentamos a la tarea de selección, convierte el enunciado que se podría entender como causalidad, como vimos antes, como una probabilidad. ¿Con qué probabilidad se va a producir aquello que es el consecuente, suponiendo que ya se ha dado el antecedente?
Y lo interesante de este planteamiento es que realmente ponen en tela de juicio distintos modelos basándose en estas ideas probabilísticas. En primer lugar, se plantea que este condicional, este enunciado condicional, es un planteamiento hipotético porque se generan distintos modelos mentales del antecedente. Y sobre esta base se generan, ya digo, modelos mentales del antecedente, y a partir de ese modelo mental del antecedente se considera o se evalúa, realmente es una probabilidad subjetiva, cada uno estimará el grado de probabilidad o incluso, si resulta más fácil de entenderlo, su convicción, el grado de creencia de que vaya o debería ocurrir el consecuente. Y esto implica dos modelos conjuntos. Probabilidad de que produciéndose P también se produzca Q y la probabilidad de produciéndose el antecedente también se produzca, en este caso, no Q, no aparezca el consecuente. Lo importante es que, como vemos, el antecedente siempre está presente, no hay casos no P, no hay supuestos ni modelos no P, porque la probabilidad condicionada da por supuesto que el antecedente ya se produjo, o se está produciendo o se produce. Sí, es una probabilidad condicionada, si recordáis, lo leíamos así. Probabilidad de este suceso, suponiendo que este otro, que es el que funciona como condicionante, ya se produjo. Entonces, este modelo puede compararse con los que vimos hasta ahora. Por ejemplo, el modelo o la teoría de los modelos mentales también tiene o defiende que todo comienza con un modelo así. Es el modelo básico. P y Q se hace la representación del antecedente y también una representación conjunta con el consecuente. Pero también incluye modelos implícitos. No P y Q o no P y no Q. Y que tienen de particular que están creando una representación de esa situación en la que el antecedente no está presente. Eso no sucede en esta teoría que estamos viendo, la teoría de la suposición, donde los modelos que se generan siempre incluyen el antecedente. El modelo mental de esta teoría de la suposición que se genera ignoran o consideran irrelevante cualquier evaluación, cualquier modelo donde el antecedente sea falso. Está algo muy relacionado con la tabla de verdad efectiva que vimos en su momento. Por lo tanto, una diferencia en los posibles resultados tiene que ver entre el modelo mental y esta teoría de la suposición. El uso de modelos diferentes. Estos autores, en un trabajo de 2003, nos estamos acercando a la actualidad, contrastan directamente estos puntos de vista, estos modelos. La teoría de la suposición con la teoría de los modelos mentales. Porque piden directamente a sus sujetos, en este trabajo publicado en 2003, que evalúen la probabilidad de enunciados condicionales, pero en una situación en la que se les proporciona la frecuencia relativa, que fácilmente se convierte a probabilidad, de todas las opciones lógicas presentes en esa situación. Entonces es posible calcular la probabilidad asociada con tres formas de representar el condicional. La primera es la implicación material, que hace, por ejemplo, la teoría de los modelos mentales. Segundo, el planteamiento de la probabilidad condicional que estábamos viendo. Y el tercero es la probabilidad conjuntiva. Estimar la probabilidad de que se produzcan P y Q simultáneamente.
Por lo tanto, en este caso tendríamos P, Q y además P y no Q. Y con la implicación material tendríamos los modelos que vimos, PQ, P no Q, pero también aquellos donde se niega no P, Q y no P, no Q, donde se niega el antecedente. Y hay información suficiente en el contexto para realizar estos cálculos. ¿Cuáles fueron los resultados? Que básicamente es lo que nos interesa. Únicamente un 7% de los participantes en ese estudio se ajustan a una interpretación compatible con la implicación material, la que se usa en esta perspectiva de los modelos mentales. Solamente el 7%. Muy pocos casos. El 50% de esos sujetos se ajustaron a la interpretación de la probabilidad condicional, que es esta de la teoría de la suposición, donde tenemos modelos siempre con el antecedente no negado, es decir, siempre está ahí, P, B, donde necesitamos comparar esas dos. Y el 43%, también una proporción muy alta, se ajusta a la interpretación de la probabilidad conjuntiva, P y Q. Es decir, probabilidad conjuntiva que es compatible con un modelo mental que únicamente tiene en cuenta esto. Al fin y al cabo lo que estamos viendo es la teoría de los modelos mentales desde este punto de vista probabilístico parece que no es la que están usando realmente los sujetos y la cuestión se dirime entre la probabilidad condicional y la probabilidad conjuntiva, teniendo en cuenta que la probabilidad conjuntiva queda incluida en el condicional, que además necesita la probabilidad P y no Q. Posteriormente, en un estudio, en otro estudio, en 2007, ya 4 años más tarde, realizan más o menos lo mismo, pero con contenidos realistas. Vimos que es muy importante para los humanos el uso de información realista. Los resultados siguen siendo compatibles con esa primera idea, pero quizá mucho más polarizados. La interpretación de la implicación material no resultó significativa. En el estudio previo nos daban un 7% de las personas que parecían que se ajustaban, o sea, que estaban utilizando o resolviendo el problema de una forma compatible con el modelo de los modelos mentales, pero ya con contenidos realistas ni tan siquiera. La proporción de participantes que optan por la probabilidad conjuntiva también resultó menor, siendo mayor esta idea de la probabilidad condicional que plantea que se resuelve la tarea utilizando básicamente dos modelos, P y Q y P y no Q. Vale, bueno, pues hasta aquí con este tema 5. El próximo día, que visto desde hoy es mañana, iremos directamente al tema 6, donde ya entraremos de lleno en el razonamiento probabilístico con este tipo de cuestiones a las que nos llegó este capítulo 5.